Seguimos aquí en Letras en el Tiempo. Vamos a conversar ahora con Miguel Eduardo Valdivia Carrera, autor de la novela Misiel. ¿Cómo estás, Miguel Eduardo? Bienvenido. Agradecido por la invitación acá a Letras en el Tiempo y a ti, Renato. Ahora, Miguel Eduardo, Misiel es tu segunda novela, ¿no? Así es. Y llama la atención la forma en la que ha sido promocionada, la gran novela erótica de la Feria Internacional del Libro. Claro, en julio hubo una primera presentación tipo preventa, pero recién se ha presentado en la Feria Ricardo Palma. Pero, ¿sientes que le hace justicia esa denominación al espíritu de tu novela, la gran novela erótica? Bueno, eso es un poco de marketing que utilizó Casa Tomada, pero la verdad no es... La editorial. No es, claro, la editorial. No es una novela erótica en sí, es un drama psicológico que tiene un corte sensual erótico, pero no es una novela erótica. Uh-huh. Digamos que eso lo promocionaron por el tema de la feria. Y por ese motivo es que es eso, no, pero es un drama muy intenso y que tiene un corte sensual erótico, eso sí, ¿no? Uh-huh. Ahora, entre la primera, El Evangelio de Andrea, tu primera entrega, y esta, parecería haber una cierta correspondencia en el sentido de que las protagonistas son mujeres. ¿Te gusta escribir, o por lo menos en estas dos experiencias, te ha gustado sobre todo, o has hecho un deliberado esfuerzo por construir una heroína literaria? Pienso en Andrea y ahora en Misiel. En Andrea no tanto, más le cabe el saco a Misiel o de heroína, ¿no? Porque es una joven que pasa por cosas muy intensas en su vida a los 23, 22 años y sí le cabería el término heroína y sí me costó bastante elaborar el personaje porque como te digo, es un drama psicológico, tuve que investigar psicologías, tratados, entrevistarme con psiquiatras, con psicólogos, ver todo lo que es las recetas médicas, los medicamentos que tenía que poner en la novela para no hablar fuera de línea, ¿no? O sea, estar totalmente sumergido en el tema, tanto psicológico como tanto espiritual, porque tiene mucho también de parte espiritual la novela. Aparecen muchos personajes en la novela. ¿Cuál dirías tú que es el conflicto central de Misiel? ¿Cuándo empieza su vida a desbaratarse y ella misma, ¿no? como personaje central a entrar en conflicto consigo misma? Digamos que Misiel, yo traté de que la coyuntura que le toca vivir pase desde muy joven, digamos. Ella nace en una familia acomodada de Lima, que vive en Barranco, y su familia, sus padres están en una buena posición económica. Y por vicisitudes de la vida caen económicamente y tienen que mudarse de barrio, tienen que cambiar toda su estructura social y eso afecta a Misiel. El papá de Misiel cae se entrega a la bebida y hace que esto empeore la situación. Y sobre eso le vienen mucho más vicisitudes a Misiel, que termina en un psiquiátrico. Y en el psiquiátrico es donde viene el quiebre, ¿no? No puedo contar a puntos específicos porque entraría a contar la novela, pero en el psiquiátrico es donde se dan, digamos, las lunas de Misiel, o las maneras de expresarse a través de su cuerpo con el ambiente y el entorno que le toca vivir en ese entonces. Es como que ella, a través de las cosas que le van ocurriendo, va vengando un poco este desmoronamiento familiar, social, ¿no? Que evidentemente, como tú dices, le influye en su forma de ser, en su forma de comportarse, en su forma de relacionarse con los demás. Es un poco más intenso que eso. Ella sufre un quiebre psicológico muy intenso, que a la vez es espiritual. Tengo que dejar ese misterio ahí porque no puedo contarlo, ¿no? Claro. Pero es un quiebre, es un conflicto psicológico y es un conflicto espiritual el que se sucede dentro de Misiel. A tal grado de que se dan dos bandos, ¿no? Porque la novela tiene eso, tiene el eterno cuestionamiento que surge en toda cultura entre las personas que creen en Dios o en lo espiritual y en las personas que no creen, ¿no? Ahora, ¿cómo construiste la psicología de Misiel? Una psicología femenina es bien complicada. Y cuando he conversado con algunos autores que han escrito sobre mujeres o novelas donde las mujeres son el actor principal,
es muy complicado. ¿De quiénes te nutriste? ¿En qué mujeres, en los espejos de qué mujeres se ve Misiel? Interesante tu pregunta. Digamos que desde que uno es niño va asimilando entidades o personalidades o figuras o personas, ¿no? Para que me entiendan más claramente. Y en todo ese espectro que tenemos, digamos que yo fui formando una entidad que sumaba muchas características, ¿no? Una tendencia inocente, hay una tendencia tremendamente provocativa, hay una tendencia creyente y una tendencia tremendamente atea. Entonces hay un conflicto, como te digo, espiritual y psicológico dentro de ella, que tiene que ser tratada por un grupo de psiquiatras y psicólogos y un grupo de espirituales y terapistas holísticos. ¿Y cuánto de ti, Miguel Eduardo, se ha filtrado a través de Misiel, ¿no? Siempre está, evidentemente, la cuota enorme de ficción, pero la biografía se cuela, ¿no? Siempre se termina como sumando al personaje. ¿Cuánto de ti hay en ella? Sí, es muy, muy interesante cuando yo... O en los personajes con los que convive en la novela. Sí. Básicamente con Misiel, cuando yo empecé a transcribir el personaje a través de las letras y la historia en sí, cuando terminaba, estaba tremendamente metido en una parte de la novela, en una escena, me daba cuenta que sí, pues que el personaje tiene mucho de ti. Entonces tiene mucho de... Y todos los personajes de una novela, si uno suma todos los personajes de una novela, pienso que puede reflejar gran parte del escritor, ¿no? De su personalidad interna. Ahora, en esta novela hay varios personajes. Entonces yo, analizando muy personalmente, introspectivamente, digo... Sí, pues todos ellos tienen una partecita de mí en el fondo, ¿no? Y bueno, que quien la lea, obviamente tendría que conocerme muy internamente, casi como yo mismo a mí, para darse cuenta de ello, obviamente, porque uno nunca refleja todas las entidades o personalidades o formas de expresarse que tiene con el entorno, ¿no? Ahora, tú has optado por escribir más o menos recientemente. Tú empezaste a trabajar, bueno, estudiaste publicidad, empezaste a trabajar en publicidad. ¿Y cómo así tomas la decisión de volcarte totalmente a la escritura y a dedicarte, como me contabas hace un instante, casi 100% del tiempo a escribir? Sí, bueno, cuando estudiaba yo publicidad en el IPP, tú sabes que en publicidad se estudia básicamente tres ramas de la publicidad, que es cuentas, medios y creatividad. Yo siempre me vinculaba por la parte creativa. Entonces, cuando empecé a trabajar, después que terminé el IPP, fui director creativo y redactor creativo antes. Entonces siempre estuve por el lado creativo. Pero uno en la publicidad siempre está sumergido en lo que te dice el cliente, en la estrategia, en el brief, en el objetivo de marketing. Claro, trabajas para alguien más siempre, claro, ¿no? En cambio, en esta parte de literatura, pues uno crea lo que a uno le gusta o lo que uno cree competente. ¿Tenías mucho conflicto con los clientes? Sí. Sí. Claro, quizá por eso en la escritura uno solamente tiene que satisfacerse a sí mismo, pues, ¿no? Sí. ¿Y va a haber una tercera entrega donde el personaje también sea femenino? Sí, yo creo que sí. Siempre obviamente la parte... a mí me gusta meter en las novelas mucho la parte de psicología y de espiritualidad, pero de manera de concepto de fondo. Y si escribo solamente el fondo sería básicamente una tesis, un tratado. Entonces sería muy aburrido. Entonces, algo que me nutre y que me motiva a escribir es justamente crear la parte sensual de una chica o de una pareja, etcétera, en donde ya se hace más amena la novela y a través del amor o de la sexualidad o del sexo doy también a entender el concepto de una manera más gráfica y ilustrativa, ¿no? ¿Tú dirías que en esta novela lo espiritual y lo psicológico se terminan superponiendo a lo erótico o termina siendo lo erótico lo... No, en todas mis novelas, si bien hay un condimento erótico y sensual, siempre el fondo es el que tiene más peso. El concepto de fondo. Por eso yo siempre llamo a mi literatura conceptual erótica. O sea, tiene un concepto y es erótica. Pero no es simplemente una novela entretenida que se da en situaciones sensuales. No. Siempre trato de dar un mensaje de trasfondo, ¿no? Que es un concepto que yo le llamo, ¿no? Misiel, entonces, que acaba de aparecer con el sello de Casa Tomada. La segunda novela de Miguel Eduardo Valdivia Carrera. Bueno, Miguel Eduardo, qué bueno que hayas dejado no por la publicidad, sino que te estés dedicando enteramente a la escritura, y mucha suerte con la novela. Sí, muchas gracias a ti, Renato, y la novela la pueden encontrar en librería Z Book Store, entre otras librerías de Lima, y muchas gracias por la entrevista y hasta otra oportunidad. Nos reencontramos el próximo domingo. Esto ha sido Letras en el Tiempo aquí en RPP. Muy buenas noches.